Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de martes, noche de estudio de la palabra del Señor. Te saluda tu amigo y hermano, el pastor Marco Delgado, que te dice que tú eres especial y qué bueno que vamos a estudiar la palabra de Dios en esta noche, juntos. En el momento en que estás viendo el video, vamos a estudiar la palabra de Dios juntos para la gloria y alabanza del Señor. Así es que en esta noche ojalá que puedas tener este cuadernito y lapicero para que anotes los textos que vamos a ir anunciando y luego le das seguimiento. Mira, hay que darle seguimiento siempre a la palabra, hay que estar repasando, como vamos a ver en esta noche. En esta noche tenemos un tema que se llama aplicar el corazón a mi palabra. No, hay que aplicar el corazón a la palabra. Esta palabra aplicar quiere decir emplear. Eso significa la palabra aplicar, emplear. Vamos en esta noche a emplear la palabra de Dios para la gloria y alabanza del Señor. Dice toda la Biblia, prácticamente, dice que nosotros tenemos la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios. Por donde quiera que vayamos, es la palabra de Dios. Claro, allá afuera hay un montón de individuos que mira, por el internet yo los he oído, que malinforman esta palabra. La malinforman la palabra, como aquellos espías que fueron a Bernea, a Moisés los mandó a reconocer la tierra, allá en Números capítulo 13 y 14. Entonces dice que fueron 12, pero 2 trajeron un buen informe, excelente, pero 10 trajeron un mal informe. Y esos 10 que trajeron un mal informe, si tú lees allí después el capítulo 16 o 17 por allí, dice que murieron en el desierto. Solo 2 quedaron vivos, que fueron Josué y Caleb, los que dan buen informe de la palabra de Dios. Mi amado, tenemos que ser buenos informadores de la palabra de Dios, aunque ahí afuera anden cientos de miles que están dando mal informe de la palabra. Nosotros damos buen informe de ella para la gloria del Señor. Nosotros somos notificadores del Señor, los que notificamos la buena palabra del Señor, su palabra, la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y ahí sigue, segunda de Timoteo 3, 15 y 16. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y nosotros dependemos de ella, nosotros los creyentes. Este es el alimento del creyente. Vamos a leer un pasaje que se encuentra acá en en segunda de Timoteo capítulo 4, del versículo 1 al 4 voy a leer. Mi amada, mi amado, tú lo anotas y yo te lo leo. Dice segunda Timoteo capítulo 4, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice que prediques la palabra. Oído, mi amado, el versículo 2 dice que prediques la palabra. Eso es lo que hay que hacer. Nosotros los notificadores del Señor, los que notificamos el Evangelio o los que predicamos el Evangelio, tenemos que predicar el Evangelio, la palabra de Dios. Como dice el versículo 2, que prediques la palabra. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice el versículo 3, porque vendrá tiempo, oído mi amado, en esto quiero que nosotros meditemos en esta noche, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, la sana enseñanza. No sufrirán, no se les va a enseñar la sana enseñanza. Eso es lo que está diciendo aquí el versículo 3. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias.
Oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y dice el versículo 4, y apartarán de la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a los mitos, o sea, a las fábulas. Mi amado, yo creo que sin temor a equivocarme en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, el año 2025, es un tiempo que los últimos tiempos comenzaron desde que el Señor Jesús resucitó de los muertos. Allí comenzaron los últimos tiempos. Los últimos tiempos no son ahora en el 2025, aunque en el 2025 estamos viviendo nosotros, cuánta gente está apartando el oído de la verdad. Cuánta gente está apartando el oído de la verdad. Cuánta gente se está volviendo a las fábulas, a los mitos. Cuánta gente no está predicando la palabra de Dios y cuántos predican en contra de la palabra de Dios. Se levantarán, como dice aquí el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana enseñanza. La sana enseñanza. Mi amiga, mi amigo, el tema de hoy, aplicado el corazón a mi palabra, aplicando el corazón a la palabra de Dios, aplicando el corazón a la palabra de Dios, empleando el corazón a la palabra de Dios, es para que nosotros no nos dejemos desviar. Es para que nosotros no nos dejemos desviar. Hay un versículo aquí que quiero compartir con usted, que es otro versículo que se encuentra en el libro de Efesios. El libro de Efesios. Dice el versículo 14, Efesios 4:14. Efesios 4:14 dice así, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Oído. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Porque hay que aplicar el corazón a la palabra de Dios, mi amada y mi amado, mis hermanas y mis hermanos. ¿Por qué hay que aplicar el corazón a la palabra de Dios? Hay que aplicar el corazón a la palabra de Dios, porque dice el Evangelio en 2 Timoteo que va a venir tiempo cuando no sufrirán la sana enseñanza, la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros. Se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, dice que van a apartar el oído de la verdad y se van a volver a los mitos, se van a volver a las fábulas. Por eso dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Pueden venir 100,000 enseñanzas falsas, pero nosotros, dice el versículo 14, que para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, oído, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mi amiga, mi amigo, estamos viviendo tiempos en que la gente está apartando el oído de la verdad y se está volviendo a los mitos, a las fábulas. Se está volviendo a las fábulas. Y la palabra de Dios nos advierte que no debemos de participar en esa niñería. Eso es para que no seamos niños fluctuantes. A los niños se les puede engañar con cualquier cosa, Los que secuestran niños y los que roban niños, estaba viendo por allí unos videos que ellos sacan una muñequita, una muñeca de trapo, una muñeca qué sé yo, y se la enseñan a la chiquita y la chiquita va hacia el carro donde ellos están con la puerta abierta a agarrar la muñeca porque se la están ofreciendo y la agarran y la meten al carro. Así es como se roban a los chiquitos, enseñándoles una muñeca, un confeti, un dulce, etcétera, enseñándoles un juguete. Dice el apóstol Pablo que nosotros no debemos de ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de esos vientos, de esas enseñanzas falsas. Dice el versículo 14, vientos de enseñanzas. Dice que por estratagema de hombres, dice que para engañar
emplean con astucia, oído, emplean con astucia las artimañas del error. Por eso tenemos que aplicar el corazón a la palabra del Señor. Tenemos que aplicar el corazón a la palabra del Señor. Dios desde el Antiguo Testamento, mi amado, desde allá, desde el principio, Dios siempre advirtió a su pueblo que tenía que estar en su palabra. Dios advirtió al pueblo de Israel en el desierto. Dios advirtió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento que tenía que permanecer fundado y firme en la palabra, que la palabra que Dios les había dado tenía que estar allí en su corazón. En su corazón. Y el Nuevo Testamento no es la excepción. Mi amado, el Nuevo Testamento no es la excepción. Dice muchos versículos bíblicos que vamos a ver ahora que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Así como en el Antiguo Testamento, la ley, los preceptos, los mandamientos que Dios le dio a Moisés, la ley tenía que permanecer en el corazón de ellos. Así hoy nosotros de la misma manera no estamos exentos de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Hay algunos versículos aquí como por ejemplo, Deuteronomio 11:18. Deuteronomio 11:18 dice así, Deuteronomio 11:18 dice: pondréis mis palabras en vuestro corazón. Mi amado, estas citas es muy importante leerlas, es muy importante apuntarlas, es muy importante darles un seguimiento, porque vamos a ver que en el Antiguo Testamento Dios exigía que su palabra estuviera en el corazón de su pueblo, y en el Nuevo Testamento el Señor exige que su palabra esté en el corazón de su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios y la palabra de Dios tiene que morar en el corazón del pueblo de Dios para que no seamos niños fluctuantes, para que nosotros podamos aplicar el corazón a la palabra de Dios. Mi amado, si somos el pueblo de Dios, tenemos que usar la palabra de Dios. Es la única herramienta que nosotros tenemos, como vamos a ver ahora allí en 2 Corintios capítulo 10 del versículo 3 al 5. Es la única herramienta que nosotros tenemos espiritual, no hay otra. Y es la herramienta más poderosa que Dios nos ha dado. Si Dios nos la dio, es una herramienta poderosa, la palabra de Dios. Dice Hebreos 4:12, como lo vamos a ver ahora a continuación, dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo, etc. Si la palabra de Dios es todo lo que Dios dice, mi amado, será gran cosa, será gran trabajo el que Dios nos manda a nosotros de aplicar su palabra a nuestro corazón, de emplear su palabra en nuestro corazón. Será gran cosa. Deuteronomio capítulo 11 versículo 18 dice, pondréis mis palabras en vuestro corazón. En vuestro corazón. Dice Deuteronomio 18:18. Deuteronomio 18:18 dice, pondré mis palabras en su boca. Este es el versículo muy famoso, aquel donde Dios le dice a Moisés, le dice al pueblo: profeta como a mí os levantará el Señor. Y el Señor dice: pondré mis palabras en su boca, dice el Señor. A ese profeta que es el Señor Jesús, el que iba a venir en el futuro de acuerdo a la profecía, dice: yo pondré mis palabras en su boca. Eso es lo que está diciendo allí. Deuteronomio capítulo 30 versículo 14 dice, con tu boca y corazón cerca de ti está mi palabra, en tu boca y en tu corazón. Deuteronomio 30:14, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dice Tito capítulo 1 versículo 9, dice: retenedor de la palabra fiel. Tenemos que ser retenedores de la palabra fiel. Así como en el Antiguo Testamento se exigía que tenía el pueblo que retener la palabra de Dios, la ley, así en el Nuevo Testamento, la misma forma Dios nos exige a su pueblo, nosotros, el pueblo de Dios, de que debemos retener el Evangelio de Dios.
el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Job capítulo 12 versículo 11, el oído distingue las palabras. Esa cita de Job 12:11 también está en Job 34:3. El oído distingue, hace diferencia el oído de la palabra, distingue las palabras. Y nosotros tenemos, mi amado, la palabra de Dios. Cuando Dios llamó a Josué a ser sucesor de Moisés, y Moisés y Josué tenía que introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, una de las recomendaciones que Dios le dio a Josué fue allá en Josué 1:8, dice, no se apartará este libro de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Oído, mi amado, la recomendación que Dios le dio a Josué cuando fue el sucesor de Moisés y tenía que introducir al pueblo a la tierra prometida. Lo primero que Dios le dijo a Josué 1:8 fue, no se apartará este libro de la ley, el libro que Moisés escribió, no se apartará de tu boca. De día y de noche vas a meditar en él, para que te vaya bien y hagas prosperar tu camino. Esa fue la recomendación que Dios le dio a Moisés. El Salmo 1:1, el Salmo 1:1 dice así, el Salmo 1:1. Vamos a ver cómo es que empieza el Salmo 1:1. El Salmo 1:1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y ahí sigue, hermanos, el Salmo. Mira, mi amado, que esto desde el Antiguo Testamento, te estoy citando todos estos versículos del AT, del Antiguo Testamento, y ahí está Tito 1:9, donde dice retenedor de la palabra fiel. Aquellas personas del AT tenían que ser retenedores también de la palabra fe, tal como Dios se los había ordenado. Nosotros no somos la excepción, como estamos viendo en esta noche. Nosotros también tenemos que ser retenedores, emplear a fondo la palabra de Dios. Dice, con este respecto, dice el libro de Filipenses, capítulo 2, el versículo 16, dice así, asidos de la palabra de vida. Oído, mi amado, esta palabra, Filipenses 2:16, asidos de la palabra de vida. Esta palabra, asidos, es sosteniendo firmemente, aferrarse firmemente, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Ser obediente, agarrar fuertemente, poner toda la atención. Oído, mi amado, lo que significa esta palabra de asidos a la palabra de vida. Hay que estar agarrados, así como en el Antiguo Testamento Dios ordenó a Israel, a su pueblo, que tenía que estar asido a la palabra, buscar su palabra, que su palabra habitara en el corazón de ellos. Así en el Nuevo Testamento, hoy nosotros los que estamos en el Nuevo Pacto, también tenemos la obligación y la responsabilidad de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, como vamos a ver ahorita ese versículo. Filipenses 2:16 dice asidos. Esta palabra asidos es aferrarse, sosteniendo firmemente la palabra de vida, ser obediente, agarrar fuertemente, poner toda la atención. Mi amado, tenemos que poner toda la atención a la palabra de Dios. Si la Biblia es la palabra de Dios, como nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, nosotros tenemos que estar aferrados a la palabra, tenemos que estar asidos a la palabra, tenemos que estar en la palabra.
en la palabra. No podemos ignorar la palabra. Cuando estemos en circunstancias adversas, en momentos de nuestra vida, tenemos que emplear la palabra y asirnos a ella, agarrarnos fuertemente de ella, poner toda la atención en ella, en la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros Filipenses capítulo 2, el versículo 16. Colosenses, allí a la par, Colosenses capítulo 3, el versículo 16 dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Oído, mi amado, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ya leímos los textos de Deuteronomio y de Job, donde había que el pueblo de Israel del Antiguo Testamento tenía que estar en la palabra, tenía que estar. Esa era la orden de Dios. Hay allá en Deuteronomio también, capítulo 6. Mira, es que hay mucho, solo que dice Deuteronomio capítulo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las escribirás. Mira, Dios le dio una orden al pueblo de Israel que tenía que escribir esa palabra en las puertas, en los marcos de las ventanas. Tenían que escribirla en la frente. Tenían que hacerse como unas cintas y escribirlas en las frentes, como las que tenía el sumo sacerdote, una cinta aquí en la frente donde decía santidad a Jehová. Así decía la cinta que él se ponía. Y así Dios le dio esa orden al pueblo de Israel para que meditara en su palabra, estudiara su palabra, leyera su palabra y estuviera atento a la palabra. Como dice en Deuteronomio 30, 14, en cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra también nosotros la tenemos en el libro de Romanos y ahorita la vamos a ver. Cerca de nosotros está la palabra de Dios. ¿Dónde tiene que estar cerca la palabra de Dios? No allí a la par de la mesita de noche, a la par de la cama, no, ni tampoco aquí guardada en la biblioteca, no. Es cerca de ti, en el corazón y en la boca y en el corazón. Dice Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Por qué la palabra de Cristo, el Evangelio, tiene que habitar en abundancia en nosotros? Dice el versículo 16, enseñándoos. Dice el versículo 16, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La palabra de Dios tiene que abundar en abundancia, valga la redundancia, en nosotros. ¿Para qué? Para que nos enseñe, para que nos redarguya, para que nos instruya, para que nos guíe, etcétera, etcétera. Como ahora lo vamos a ver allí en 2 Timoteo. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil. Mi amado, si tenemos la palabra de Dios escrita, no importa que allí afuera anden 1,000,000 de personas denigrando la palabra, pisoteando la palabra, poniéndola por el suelo, diciendo que esta Biblia no es la palabra de Dios, que esta Biblia fue un invento de los Anunnakis, que esta Biblia fue un invento de los egipcios, que esta Biblia fue un invento de los de Mesopotamia, que esta Biblia fue un invento del hombre. Para nosotros, mis amados, el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, los que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, los que Dios escogió antes de la fundación del mundo, damos certeza de que esta palabra, este libro, es la palabra de Dios. Porque es un libro que trabaja en nosotros, es un libro que nos exhorta. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, porque es un libro que nos enseña y es un libro que nos exhorta. Por eso esta palabra actúa en nosotros, como lo vamos a ver ahorita más adelante. En Primera de Tesalonicenses 2:13, mira, ya la par. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Vamos a ver si este es. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros, vamos a ver, esta cita no es. Dice, vamos a ver si es segunda, hermanos. Vamos a ver si es segunda. Dice así.
Bueno, esta cita la tengo mal. La tengo mal escrita. Dice Hebreos 4:2. Vamos a seguir adelante. Ahorita les doy esa cita. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Oído, mi amado, qué importante que es la palabra de Dios. Y cuando nosotros oímos la palabra de Dios, tenemos que estar seguros de que es la palabra de Dios. Tenemos que actuar con firmeza, con seguridad de que es la palabra de Dios para la gloria del Señor. Dice Hebreos 4:2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Oído, a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. A ellos, mi amado, toda esta palabra que yo les hablé ahora del Antiguo Testamento, toda esta palabra, todo el Antiguo Testamento, a ellos les fue dado. Pero a ellos no les aprovechó. ¿Por qué no les aprovechó? Porque no fue acompañada de fe la palabra. En otras palabras, no creyeron. No creyeron. Dice Hebreos 4, Hebreos 4:2. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó, a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Mi amado, nosotros tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza, tenemos que tener seguridad, tenemos que emplear a fondo, mi amado, nosotros el oído a la palabra de Dios. Tenemos que emplear a fondo. Dice Job dice, el oído distingue las palabras. Nuestro oído, mi amado, tiene que estar alerta a la palabra, tiene que estar adiestrado a la palabra. Que cuando nosotros oímos la palabra, la recibamos como lo que ella es, la palabra de Dios. La que edifica nuestras vidas, la que redarguye nuestras vidas. La palabra de Dios que es para todos nosotros, los creyentes. La palabra de Dios es para nosotros, los creyentes. Dice el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Con este mismo respecto, mis amados hermanos, dice el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Mi amado, tenemos que aplicar el oído a la palabra para que vaya acompañada de fe. La fe es creer lo que la palabra de Dios dice de nosotros. Lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios es el testimonio de Dios para nosotros. Dice Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. Dice que la fe, mi amado, es convicción y certeza y convicción. La palabra fe es confianza. La palabra fe es seguridad. La palabra fe es creer. Es creer. Por eso dice Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Si seguimos leyéndolo antes y después, vamos a darnos cuenta que los Gálatas habían recibido el Espíritu no por las obras de la ley, sino por el oír con fe. Por el oír con fe, como dice Romanos 10:17, que es una de las citas que sigue, la fe es por el oyendo, y el oyendo la palabra de Dios. Es la única forma, mi amado. Si tú descuidas la lectura, si tú descuidas el estudio, si tú descuidas el oír la palabra de Dios, entonces tu fe va a menguar. Necesitamos tener una fe activa, necesitamos tener una fe de fuego, necesitamos tener una fe de poder. Dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Nosotros no podemos darnos cuenta de que el Evangelio es poder de Dios si no tenemos fe en el Evangelio. Y para adquirir la fe del Evangelio hay que oír el Evangelio. Hay que leer la palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 3, leyendo lo cual podéis entender
el conocimiento que yo tengo del Evangelio. Allí Efesios capítulo 3, mi amado, dice, leyendo lo cual podéis entender. ¿Cómo se entiende? Leyendo y saber leer también, mi amado. La palabra de Dios no hay que correr leyendo, hay que leer y que la lectura que nosotros tenemos de ella sustente nuestro espíritu, sustente nuestro entendimiento, que nosotros podamos decir, esta palabra es para mí, porque es la palabra de Dios, es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo, como dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, mi amado. Es eficaz. Cuando nosotros creemos con todo nuestro corazón que es la palabra de Dios lo que nosotros estamos leyendo, que es la palabra de Dios la que actúa en nosotros para la gloria de Dios. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo. El apóstol Pedro con este respecto dice allá en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Primera de Pedro capítulo 1 dice el versículo 23, dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mi amado, así es como nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros nacimos en la familia de Dios por la voluntad de Dios. Dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, los cuales no son engendrados ni de carne ni sangre, sino por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, lo que Dios usa para que nosotros hayamos nacido en la familia de Dios como hijos de Dios, es su palabra, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Fuimos renacidos de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta palabra, siendo renacidos en la simiente de Dios o de la simiente de Dios, es la familia de Dios, la prole de Dios, el pueblo de Dios. Hemos nacido en la familia, en la prole, en el pueblo de Dios, por la palabra de Dios que es viva y que permanece para siempre. Mi amado, con el afán de este tema de esta noche, el estudio de esta noche, es de que tú veas la palabra de Dios, que tú veas la Biblia como lo que ella es, no verla como menos, mi amado, sino como la palabra de Dios. Cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la estudiamos, cuando nosotros la escuchamos, tenemos que estar 100%, mi amado, con todo nuestro corazón aplicado a esta palabra que es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Por eso el texto que comenzamos es: predica la palabra. Hay que predicar la palabra, porque va a venir tiempo cuando van a apartar el oído de la verdad. La verdad es la palabra, la verdad es Cristo, la palabra. Van a apartar el oído de la verdad y se van a volver a las fábulas, a los mitos. Van a hacer a un lado la palabra de Dios. Por allí, por el internet, ve uno cómo hay videos donde hay individuos que queman la Biblia, la queman. Hay otros que le prenden fuego a la Biblia, se ve allí en los videos. Hay otros que las agarran y las hacen 4 pedazos y comienzan a tirarlas menospreciando. Mi amado, vendrá tiempo, vendrá ese tiempo. Este tiempo está donde muchos van a apartar el oído de la verdad, porque hay tantas opiniones, 1000 opiniones, porque cogen libros de texto que no son de la Biblia. La Biblia es la Biblia. La Biblia se compone de 66 libros y es la palabra absoluta de Dios. Es la palabra de Dios. Todos los demás libros salen sobrando. Todos los demás libros que hablen de la Biblia salen sobrando. Solo este libro, la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro que la profecía, el escrito de la palabra, nunca vino por voluntad humana, sino que todos los hombres, los que Dios usó para escribir esta Biblia, fueron inspirados por el Espíritu de Dios para realizar el trabajo de Dios. Este libro no fue escrito, mi amado, por cualquier persona. Fueron hombres inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, para escribir, para realizar este libro, para la gloria de Dios. Para que tú y yo hoy, en esta noche,
participemos de Él, nos beneficiemos de Él, lo abracemos a Él y creamos en Él, que este libro es la palabra de Dios y que estamos aplicando el corazón a la palabra de Dios para su gloria. Para su gloria. Con este mismo respecto, mi amado, mira lo que dice, 2 citas más, Efesios 6:17. Dice, mira lo que dice Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación, oído, hay que tomar el yelmo de la salvación, la seguridad de que fuimos salvos en la cruz del Calvario, la seguridad de que Cristo en la cruz nos compró con su sangre, porque por precio fuisteis comprados, dice 1 Corintios, por precio fuisteis comprados. Pedro dice, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Ese es el yelmo, la seguridad que nosotros tenemos de que fuimos salvados por nuestro Señor Jesucristo, que Dios allí en Cristo cargó todas nuestras deudas, todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, que allí ese justo fue por los injustos. Por eso dice Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación. Eso es la seguridad, que somos salvos, que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según el propósito suyo y la gracia que Dios nos dio desde antes del principio de los siglos. Ese es el yelmo que tiene que haber en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón, esa seguridad. Y también dice la segunda parte del versículo 17, dice, y la espada del Espíritu, oído, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mi amado, la palabra de Dios es una arma. Es una arma poderosa. Dice aquí en Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza es usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, dinamis de Dios, es toda la fuerza de Dios el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios, dice, para salvación a todo el que cree. Dice Efesios 6:17, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mi amiga, mi amigo, si estás pasando por alguna situación adversa, llámese como se llame, todas tienen nombre, usa la palabra de Dios. Usa la palabra de Dios, confiesa la palabra, fortalécete en esa debilidad, en esa prueba, fortalécete en esa leve tribulación momentánea por la cual estás pasando con la palabra de Dios. Pero no es solo nada más, yo me declaro, o yo digo, o yo confieso la palabra, yo hablo la palabra. Todas esas palabras son válidas porque yo las he visto en la palabra de Dios. Yo hablo, teniendo el mismo espíritu de fe, creí por lo cual hablé. Nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Pero si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:11. Si estás pasando por alguna situación adversa, coge la espada del Espíritu, coge la palabra de Dios y habla la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios, fortalécete con la palabra de Dios. Mi amiga, mi amigo, mi amado hermano y hermana, no existe otro medio en el universo el cual nosotros podamos echar mano. El método, el antídoto que Dios ha dejado para todas las circunstancias adversas de nosotros, para todas las circunstancias contrarias de nosotros, es la palabra de Dios. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Mira, mi amado, 2 Corintios 10:3. Mira, allí a la par, y allí terminamos. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Derribando, oído mi amado, lo que es la palabra de Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mira lo que hay que hacer nosotros cuando pasamos por situaciones adversas.
Cuando pasamos por leves tribulaciones momentáneas, oído mi amado, llámese como se llame, todas tienen nombre. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Las armas que usamos no son carnales. El arma es la palabra de Dios. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Poderosas en Dios para destruir fortalezas. Esas fortalezas que se levantan, esos pensamientos de incredulidad, de duda, esos pensamientos negativos, mi amada y mi amado, esos pensamientos de pereza, de leer la Biblia, escuchar la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Todos esos argumentos hay que derribarlos en el nombre del Señor Jesús y con la palabra de su potencia. Gloria al Señor. Mi amado, esto hay mucho que decir. Esto es bastante largo, pero vamos a quedar aquí en esta noche. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo en Facebook y también estamos en YouTube con este mismo tema que allí se está predicando también en los dos, YouTube y Facebook, para la gloria del Señor. También tenemos un lugar de reunión que está ubicado en San José Centro, de las oficinas de AIA, Acueductos y Alcantarillados, en el centro de San José, 100 metros al sur y 225 metros al este. Allí nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana solamente. Así es que, mi amada, mi amado, declaro y recibo que tú aplicas el corazón de hoy en adelante a la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 12, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y la forma de servir al Señor es con la palabra. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Gloria al Señor, mi amado, mi amada, bendecidos, buenas noches.